Sí, hola, buenas noches, hermanos. Bienvenidos una vez más a esta serie de transmisiones llamada Vencedores. Hoy tenemos un tema muy importante que vamos a compartir con ustedes. Esperemos que el Espíritu Santo esté sobre ustedes. No se desconecte, hay que poner atención. El tema se llama purificación y santificación. Pero antes de empezar nuestro tema de lleno, yo quisiera presentar a mi hermano Toño, que ya lo conocen, que nos acompaña esta noche también. La semana pasada también estuvo con nosotros. Mi hermano Johnny, que nos acompaña también, igual de alabanzas. Y vamos a iniciar, hermanos, si tú estás en casa, vamos a adorar a Dios. Vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos nuestro hermano Toño, que está con nosotros, nuestro ministro de alabanza, primera voz. Es la primera vez que hacemos esto. Vamos a adorar a Dios. Hermano, conéctate y vamos a adorar con una alabanza a nuestro Señor. Te amo, Dios, oh, tu gracia nunca falla, por siempre yo he estado en ti. Desde que abro mis ojos y al volver a dormir, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido bueno, Dios. Con cada respirar que tengo, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado con tu fuego en la oscuridad. Tú estás cerca de mí, te muestras como padre, como amigo también. He vivido en la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido bueno, Dios. Con cada respirar que tengo, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido bueno, Dios. Con cada respirar que tengo, yo cantaré de la gloria de Dios. Corren todas tus bondades, corren detrás de mí. Corren todas tus bondades, corren detrás de mí. Con mi vida aquí yo rendido estoy, todo lo entrego a ti. Corren todas tus bondades, corren detrás de mí. Corren todas tus bondades, corren detrás de mí. Corren todas tus bondades, corren detrás de mí. Y con mi vida aquí yo rendido estoy, todo lo entrego a ti. Corren todas tus bondades, corren detrás de mí. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido buena,
No, Dios, con cada respirar que te yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Gracias, Padre. Tú eres bueno, Gracias, Padre. maravilloso, hermoso eres con cada uno de nosotros y tu bondad siempre está como cada día con nosotros y sobre nosotros, Dios. Te damos gracias. Muchísimas gracias, Padre, por estar una vez más reunido con nosotros y estar presente en esta reunión, en esta transmisión y estar presente con cada uno de los que están conectados. Hoy yo los bendigo con tu sangre poderosa, Señor, y declaro sobre cada uno de mis hermanos que nos está viendo hoy mente abierta para poder recibir tu palabra y poder entender el mensaje que nos vas a dar el día de hoy. Te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, Amén. muchísimas gracias el día de hoy por estar conectados una vez más con nosotros en esta serie de vencedores. La semana pasada recordamos un poco, hablábamos sobre la victoria sobre Satanás, el triunfo sobre Satanás y la victoria sobre los pecados. Cómo era que teníamos que nosotros hacer para poder triunfar sobre Satanás, triunfar sobre el pecado, es llevar en práctica la palabra de Dios, es conocer su palabra, y con la palabra hablábamos también de la armadura y cómo a través de la armadura, cuál era la única parte con la que nosotros nos podíamos defender, que era la espada, que era la palabra de Dios. Entonces el día de hoy vamos a ver un tema muy especial que se llama purificación y santificación. Nosotros como varones debemos de mantenernos constantemente en purificación, debemos mantenernos constantemente en la santificación. ¿Por qué? Porque nosotros como varones día con día nos vemos asediados por los factores que hay a nuestro alrededor, por nuestro trabajo, nuestros compañeros de trabajo, malas pláticas, malos pensamientos que el enemigo nos pone. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo podemos llegar a la purificación y la santificación. Y bien importante esto, ¿por qué? Porque nosotros escuchamos de primera instancia, no, pues santificación, o sea que voy a ser santo y me van a salir alitas y la aureola como un ángel, pero no vamos por ahí, mis hermanos. El día de hoy vamos a entender qué se trata realmente la santificación en la palabra de Dios y cómo vamos a nosotros, qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar una santificación en la palabra de Dios, en el caminar en Cristo y como varones vencedores. Vamos a ver una cita. Este está en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 25. Tú que estás en casa, recuerda tener tu Biblia a la mano, tener tus apuntes para que puedas apuntar todas las citas. Igualmente lo estaremos dejando de aquel lado, está la pantalla. Y vamos a ver Efesios capítulo 5 versículo 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El 26 nos dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es muy importante nosotros nos mantengamos. Esposos, amen a sus esposas como también Cristo amó a la iglesia. Nosotros como varones somos parte de la iglesia y nos corresponde purificarnos y santificarnos a través del agua con la palabra. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Purificarnos y santificarnos a través de la palabra de Dios. Nos lo dice Efesios 5:25. Cristo amó tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo, entregó su cuerpo, su vida, su carne, su sangre, para que la iglesia fuera justificada, para que todos los pecados que habíamos cometido como seres humanos, como humanidad, fueran borrados y fueran lavados por la sangre de Cristo, y la iglesia, nosotros varones, fuéramos justificados y santificados. Sí, así es, hermano. De hecho, ahí hay dos palabras claves, ¿no? Purificarla y santificar a la iglesia en el nombre de Cristo, ¿no? Ahora, en este asunto tenemos varios agentes de limpieza, ¿no? Como punto número uno podemos ver que tenemos la palabra de Dios y la sangre del Cordero. En el punto número 2, que vamos a analizar más adelante, trataremos como agente de limpieza de nuestro espíritu, el Espíritu Santo y la fe en la verdad.
Nosotros como creyentes ya sabemos que hemos vencido al diablo por medio de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, pero no nada más la derramó por nuestros pecados, también la palabra de Dios nos está diciendo que Jesucristo cuando murió en la cruz, murió por nosotros, por nuestros pecados, fueron totalmente borrados, pero también es un agente de limpieza espiritual que Cristo vino a poner en la cruz y fue como una redención para nuestras vidas. Hay dos cosas, la palabra de Dios en la Biblia la menciona como hace una comparación, como si fuera el agua. ¿Para qué? Para purificar nuestro espíritu. La Biblia nos menciona que la palabra de Dios, la Biblia, o como usted la quiera llamar, hermano, hace referencia al agua, que es la que nos limpia, nos purifica. Cada vez que tú, hermano, tomas tu Biblia, te pones a leerla, cada vez que tú la escudriñas, estás limpiando tu corazón. A cada momento que tú lees la Biblia, estás purificando tu espíritu, tu alma. Estamos hablando en el sentido espiritual, ya ve que hemos hablado del nuevo nacimiento, que volvemos a nacer de nuevo, estamos purificando. Ahora, la sangre del Cordero, la sangre que Cristo vino a derramar en la cruz, no solamente nos va a purificar, Él nos da la santificación. Su palabra dice que la sangre del Cordero nos limpia y nos purifica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros llegamos a los pies del Señor, a los pies de nuestro Dios, purificados con la sangre de Cristo, sin manchas. Y muchos dirán, no, pues es que yo no tengo manchas, yo no he pecado. Pero el mismo apóstol Pablo comentaba que no hay ningún solo justo, todos somos pecadores, todos hemos pecado, por lo tanto nosotros tenemos que aceptar la sangre del Cordero, la sangre de Cristo como un agente de limpieza. Lo podemos ver en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 6 al 8. Si lo tienes por ahí, hermano, puedes leer en tu Biblia. Esto dice la palabra: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu, que es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El capítulo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, versículo 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan, dice su palabra. Hay tres cosas. Aquí está hablando que en el cielo nos dan testimonio tres, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en la tierra da testimonio el Espíritu, el agua y la sangre de Cristo, que son los que nos purifican y nos santifican. Sí, como comentaba hace rato, en la Biblia se menciona que la palabra de Dios es como el agua, ¿no? Simboliza el agua, de tal manera que es un agente de limpieza de forma espiritual. Lo mismo pasa con la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, ¿no? La sangre de Cristo vino a cortar de raíz todo pecado en nuestras vidas, y eso tenemos que creerlo porque nos lo está diciendo. Aparte de cortar todo nuestro pecado, nos vino a santificar, nos vino de una forma correcta, podríamos decir que nos vino a apartar para la gloria de Dios. Sí, así es, mis hermanos. Esto es bien importante. Quisiera que entendiéramos un poco este concepto de purificación y santificación. Muchas veces yo estoy seguro que en el caminar de algunos de ustedes, porque a mí me ha pasado, en nuestro caminar en Cristo, de repente a nuestra vida llegan culpas, llega la culpabilidad, llega el remordimiento, llega cierto tipo de recordatorio que el enemigo va y te va a recordar, ¿no? Tu pasado, ¿te acuerdas? Oye, lo que pasó hace, no sé, unos 10 años, ¿te acuerdas lo que hiciste, la borrachera que te pusiste o todo lo malo que uno ha hecho? El enemigo se encarga de recordárnoslo. ¿Por qué? Porque el enemigo es el acusador. Entonces, muchas veces nosotros, nuestra alma, nuestro espíritu queda manchado con esa culpabilidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para lavar nuestro espíritu, para santificarlo y purificarlo? Tenemos que ir
ante la palabra de Dios y tenemos que ir ante la sangre de Cristo. Tenemos que empezar a buscar, escudriñar la palabra, porque dice que la palabra es como el agua, pero la sangre de Cristo es un agente que purifica nuestro espíritu y nuestra alma. Hay muchas veces, podemos tomarlo en otro concepto distinto también, muchas veces hay situaciones en nuestra vida de las cuales no nos podemos desprender. Por ejemplo, ya sea un vicio, ya sea alguna adicción, ya sea malos pensamientos, pensamientos impuros, pensamientos que no deberían de estar en nosotros como varones, y muchas veces hay ligaduras en nuestro espíritu, en nuestra alma, de las cuales no nos podemos librar. Por ejemplo, ya sea algún tipo de forma de hablar con nuestros compañeros, ya sea, llámese como se llame. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para empezar a desligar mi alma, mi espíritu? ¿Qué es lo que tengo que hacer para desligar de todo esto? Tengo que buscar la purificación y la santificación a través de la palabra de Dios y a través de la sangre del Cordero. ¿Cómo es esto? Humillándome ante los pies de Cristo, recibiendo el sacrificio que Jesús hizo por mí en la cruz y aceptando que ese sacrificio es válido. ¿Por qué? Porque si yo en mi caminar en Cristo sigo culpándome o sigo teniendo ese remordimiento por situaciones que yo ya sé, que ya entregué delante del Señor, que Dios ya me perdonó, yo estoy haciendo nulo el sacrificio de Jesús en la cruz. Y esto es bien importante, mis hermanos. Muchas veces he escuchado varones decir, no, pues es que estoy enfermo porque pues es algo que yo con lo que yo tengo que cargar, porque yo en mi pasado fui idólatra o fui esto, y por eso es que estos achaques Diosito me los trae y por eso los traigo. Y te voy a decir algo, este es un grave error, porque por eso vino Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados y para justificarnos, para mostrarnos justos delante del Padre. Entonces nosotros tenemos que recibir el sacrificio de Jesús y tenemos que recibir la sangre de Cristo, que nos va a limpiar nuestra alma de todo pecado, de toda mancha, de toda, dice la palabra de Dios, que nuestros pecados son como trapo de inmundicia. Entonces, te pongo este ejemplo práctico. Si yo llevo un trapo que lo he pasado por toda la casa, ¿qué color va a estar? Café. Si era blanco, ya el blanco ya no existe en ninguna parte de este trapo. Si yo lo llevo al agua, que es la palabra de Dios, si yo lo llevo al agua, yo lo puedo enjuagar, pero el trapo se va a seguir viendo café. Puede ser que empiecen a aparecer manchas, partes blancas, pero se va a seguir viendo café todavía. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que añadir el jabón, tengo que añadir un agente purificante para que ese trapo pueda volver a ser blanco como la nieve. Dice la palabra de Dios que con la sangre de Cristo nuestros pecados, aunque fueran rojos como el carmesí, como la blanca lana, vendrían a ser. Entonces, tenemos que recibir la sangre de Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, y permitirle también que venga a nuestra vida y empiece a purificar, empiece a limpiar todas esas partes en nuestro espíritu, en nuestra alma, que no deberían estar manchadas. Tenemos que estar blancos como la nieve, como dice la alabanza. ¿Por qué? Porque ese es el propósito del sacrificio de Jesús: venir y hacer santa y pura a su iglesia, a la novia de Cristo. Ese es el propósito del sacrificio en la cruz. Entonces, esto es bien importante, mis hermanos. Muchos pueden caer en el error en decir, es que pues yo me santifico con la palabra, yo me purifico con la Biblia, yo leo la Biblia todos los días, hermano, y pues esa me hace pura. Y te voy a decir algo, está bien ligada el sacrificio de Jesús con la palabra de Dios para que nosotros podamos purificar nuestra alma, podamos entregar esas áreas que en nuestra vida, en nuestra alma todavía no hemos podido entregar. Es bien importante que estos dos agentes de limpieza espiritual estén bien ligados, porque la palabra de Dios por sí sola, la Biblia, si nosotros no la llevamos en práctica creyendo en la sangre de Cristo, son solo letras, mis hermanos. No puede haber un efecto si nosotros no aplicamos en nuestra vida lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, hasta que nosotros la empiecemos a aplicar en nuestra vida y empiecemos a creer realmente en el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros como varones, es en ese momento
que la palabra de Dios y el sacrificio de Jesús van a surtir efecto en nuestra vida y en nuestra alma. Hasta entonces, mis hermanos, no te puede limpiar solo la palabra, porque podría ser que caigamos, ¿no?, en este error en decir que solo con leer la Biblia, porque yo he escuchado muchos hermanos que también han caído en este error, que solo con leer la Biblia, yo no voy a la iglesia. Inclusive podríamos decir esto: es que yo no voy a la iglesia, yo no necesito un pastor, yo no necesito ir a la iglesia, yo solo con leer la palabra, con leer la Biblia, yo con eso paso con 10 la materia, ¿no? Entonces no caigamos en este error, y esto es bien importante, mis hermanos. Sí, así es, hermano. De hecho, ahorita que comentabas, me acordé de cuando estaba uno pequeño, no sé si también a ustedes les pasó, a veces que cometías una travesura en la casa y luego te decía tu mamá o tu tío o alguna persona: no tienes perdón de Dios tú por lo que acabas de hacer, no tumbabas la comida o algo. Tú, hermano Toño, ¿qué entenderías cuando te dicen, a ver, no tienes perdón de Dios? No, pues que no me va a perdonar nadie, algo muy mal, me sentiría muy mal también, obviamente. Ok, sí, de hecho, y de ahí parto con eso de que tú digas no tienes perdón de Dios, porque realmente sí tenemos perdón de Dios, pero lo que tenemos que hacer es creernos. El siguiente agente espiritual o de limpieza espiritual es el Espíritu Santo y la verdad que está, y la fe que nosotros pongamos en la verdad. ¿Quién es la verdad? Dios. ¿Quién es quien nos va a mandar el Espíritu Santo? Es Dios. Dice en el libro de Primera de Juan 1:7, si lo tienes por ahí a la mano, tienes tu Biblia, me acompañas a leerla. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo que yo comentaba, todos nuestros pecados han sido borrados. Y hay muchos que pasa como lo que comentaba yo, que digan no tienes perdón de Dios, como comentaba el hermano Johnny. El diablo, que es el acusador, va a traer a tu mente esos pecados que tú cometiste y te va a hacer creer que tú no tienes perdón de Dios, que tú no tienes. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios dice: la paga del pecado es la muerte. Y muchos se lo creen, y el diablo sabe y conoce la Biblia y conoce, y por ahí te va a atacar. Hasta incluso en otra ocasión comentaba yo, va a llegar a decirle: a ver, Dios, ¿cómo está eso? Tú dijiste en tu palabra que la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué lo estás perdonando? Si él cometió un pecado, porque nosotros ya fuimos redimidos con la sangre del Cordero. Jesús ya vino a derramar, y ahora sí que vino el justo a pagar por injustos. Él ya vino a pagar, así que todos nuestros pecados son borrados. Estamos viviendo en una vida nueva y todas las cosas son hechas nuevas, dice su palabra, y tenemos que creer ese. Para que nosotros podamos creer eso, como dice su palabra, caminamos, andamos en luz y tenemos comunión unos con otros, porque la sangre de Cristo ya nos vino a limpiar de todo pecado, ¿no? El Espíritu Santo también, podemos leer otra cita bíblica que nos da en 2 Tesalonicenses 2:13, hermano Toño, si me acompañas a leerla. Sí, sí. Recuerda también Sí. ahí en casa estar apuntando, no se te olvide. Igual si tienes la Biblia a la mano, búscalo, pero Sí, recuerda también que si no la tienes a la mano, aquí tenemos el equipo de multimedia que nos está ayudando, nos pone de aquel lado todas las citas. Amén. Amén. Hermano. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén, hermanos. Aquí nos está hablando que el Espíritu Santo y la fe en la verdad es la que nos da la santificación. El Espíritu Santo y la fe en la verdad. ¿La verdad de quién? La verdad de la palabra de Dios, la verdad que nosotros leemos en la Biblia, ¿no? Ellos obran como agentes de limpieza y purificación espiritual. En la palabra santificación la podemos definir, comentábamos hace rato, comentaba el hermano al principio, que no vamos a ser santos porque nos van a salir alitas, vamos a hacer con nuestra aureola acá. O no porque nos vayan a prender una veladora también, Exactamente, ¿no? o que vayas a estar en una iglesia, ahí te van a prender una veladora. No, la palabra santificación
Dios desea que nosotros seamos santos, pero ¿de qué manera? En la Biblia, la palabra que en el Nuevo Testamento se escribió en el idioma original que está escrito es en el griego, y la palabra en griego quiere decir agios, que esto quiere decir apartados de o hacer santos. Entonces, cuando Dios habla de santidad, de hacernos santos, es que nos está apartando. Haz de cuenta que nos separa del mundo terrenal, donde ya no vivimos, ya no cometemos pecado, nos separa y nos aparta para que nosotros, cuando lleguemos a la presencia de Dios, hemos sido santificados por medio de la sangre de Cristo y llegamos allá sin manchas, como comentaba en el ejemplo que daba el hermano Jonathan. Hemos sido lavados y purificados. Nuestros pecados eran como un trapo sucio que ha sido arrastrado por toda la casa, termina sucio, y hasta que no llegas a lavarlos en la palabra de Dios, hasta que no llegas a tú confiar en la sangre del Cordero, en esos dos agentes, para que podamos ser llevados sin manchas, dice su palabra, porque esa es la voluntad de Dios. Dios nos quiere santos. Él aceptó el sacrificio de su Hijo Jesucristo para salvar nuestros pecados, para sanarnos totalmente, dejarnos limpios de todo pecado. Claro, tú te tienes que arrepentir, hermano, y no volver a cometer ese pecado, porque si te arrepientes o llegas emocionalmente a la iglesia con tus, digamos así, problemas de allá afuera, y crees, te emocionas, oyes la palabra de Dios y dices, wow, yo sí creo en Jesucristo, sí lo hago, pero realmente no lo haces más que para sentirte bien o cómodo en ese momento. Sales allá afuera y haces lo mismo, no estás pidiendo perdón tus pecados, porque estás cometiendo los mismos pecados. Aquí es, tú pides perdón por pecados, son borrados tus pecados, eres una nueva vida, pero ya no vuelves a cometer esos pecados, ya no vuelves a caminar en esa vida que traías anterior. Por eso dice que estamos hablando de una nueva vida y somos santificados en la sangre de Cristo para una nueva vida, para una vida eterna y para una salvación de nuestra alma. Sí, así es, mis hermanos. Entonces, es bien importante también que entiendamos este concepto de santificación, porque como ya mencionaba mi hermano, no es que nos van a prender una veladora, sino que nosotros, tampoco quiere decir que porque ya Cristo murió por nosotros y no, pues es que yo soy santo y todos ustedes son pecadores y se van al infierno. Esto es bien importante, que el hecho de que nosotros tengamos que pasar por un proceso de santificación quiere decir que nos vamos a apartar del mal. Entonces, lo que yo comentábamos en la semana anterior, en la semana pasada del programa anterior, era que teníamos que apartarnos de qué, de las tentaciones, apartarnos del pecado, empezar a retirarnos de esas malas amistades, puede ser malas influencias, a retirarnos de esos malos pensamientos que hay en nuestra vida. Una frase que mi mamá cada vez que me ve me la menciona, dice, hijo, cuida tu santidad. Entonces, de repente, si lo tomas a la ligera, ay, pues el hermano es santo, mira, ves, santo el hermano, que cuide su santidad. No, sino que nosotros tenemos que cuidar, apartarnos de todo lo malo que hay, que nos puede llegar a contaminar una vez más. Tenemos que apartarnos, y ¿cómo? Santificados en la verdad, tu palabra es la verdad. Esto lo encontramos en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que vamos a utilizar como parámetro para santificación? Es la palabra de Dios, mis hermanos. No hay otro parámetro, no hay otra regla que podamos utilizar, no lo que dicen en videos motivacionales, no lo que dicen en pensamientos ideológicos. Es la palabra de Dios la que nos va a ayudar a apartarnos del mal, a santificarnos en la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra es verdad. Ya vimos cuál es el trasfondo etimológico de la Biblia, de la palabra de Dios. Ya vimos todo lo que engloba la palabra de Dios, que todo el trayecto que ha pasado en la escritura de la Biblia, y nos damos cuenta que realmente lo que dice es la verdad. Entonces tenemos que a través de la palabra santificarnos. ¿Cómo? Apartándonos. Dice la palabra de Dios que ni los adúlteros,
ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los idólatras heredarán el reino de los cielos. Entonces tenemos que tomar esos parámetros que dice la palabra de Dios para que nosotros podamos santificarnos, nuestra alma pueda ser purificada también a través de la palabra de Dios. Sí, así es, hermano. Y como todo proceso de fabricación, también el proceso de santificación existe, existe ese proceso. En primera, tenemos que ser convencidos por el Espíritu Santo. Es el único que puede iniciar ese proceso de transformación. Por eso cuando estamos en reuniones o estamos en una conferencia o si hay algunos congresos, en todo momento el congresista, el pastor, estamos pidiendo un avivamiento, que se manifieste el Espíritu Santo. Queremos que en la congregación oramos para que la presencia de Dios esté con nosotros, porque es lo que nos va a dar y que nos va a revelar lo que nosotros tenemos que hacer. El Espíritu Santo es el que va a iniciar. El Espíritu Santo tiene que llegar primero a tu vida para que nosotros podamos convencernos, hermanos, porque a veces no estamos convencidos, podamos convencernos de que somos malos, convencernos de nuestra maldad, convencernos de que nosotros hemos pecado. Yo afuera he oído a veces personas que dicen, pues yo no tengo pecados, yo pues ayuno, oro, hago las cosas, pero a lo mejor las hace por obediencia, no por obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros iniciamos ese proceso de santificación, tenemos que estar muy conscientes del que nos va a ayudar, va a ser el Espíritu Santo. Él, en el libro de Juan, capítulo 16, del 7 al 11, vamos a leer esta cita, si la tienes por ahí a la mano, hermanos, como decía mi hermano Johnny, hay que anotarlas para que las tengas por ahí a la mano. Hermano Toño, ¿nos ayuda con las citas? Sí. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. 10. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Wow, qué frase, ¿no? Aquí Jesús le estaba hablando a sus apóstoles y les decía, pues les conviene que yo me vaya para que yo pueda mandar al Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo, ¿no? Él dice, Él los va a convencer. Yo lo enviaré para que venga y convenza al mundo. Primero dice, los convenza ¿de qué? Del pecado. Y después dice, de justicia y de juicio. Si nosotros nos vamos a la palabra pecado, hay infinidad de pecados, hermanos, desde un asesino, una persona que comete violación, infinidad de pecados, ¿no? Pero el mayor pecado del hombre es no creer en Dios. Ese es el mayor pecado, el no creer en Dios. Decía en el capítulo, creo que 7, decía Jesús, porque no creen en mí. En cuanto a pecado, porque no creen en mí, dice, ese es el mayor pecado que el hombre puede tener, ¿no? Y hay infinidad, ¿no? Y también otra es que el mismo hombre, nosotros como hombres, aparte de que no queremos creer en Dios, no creemos la gran oportunidad que nos brinda Dios para que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados, para que nosotros obtengamos la salvación, obtengamos la vida eterna. El único que nos puede convencer de todo esto es el Espíritu Santo, es el Dios el que está aquí con nosotros, es el único. No va a ser ni mi hermano Jonathan, no va a ser ni mi hermano Carlos con sus alabanzas, el pastor, nadie lo va a hacer, hermano. Nadie lo va a hacer. El único que te puede convencer de toda maldad del pecado es el Espíritu Santo. Nada más, como comentaba yo la pregunta que le hice a mi hermanito, que decía que qué entiendes tú cuando dices es que no tienes perdón de Dios. Esa es la mentira que el diablo nos viene a poner, que no tenemos perdón de Dios. Pero el único que nos va a convencer de que nosotros sí tenemos perdón de Dios, de que ya hemos sido justificados,
ya hemos sido lavados y estamos siendo santificados o apartados para el reino de Dios. El único que nos va a convencer es el Espíritu Santo, y para que el Espíritu Santo llegue a tu vida, tiene que ser lo que decíamos hace rato, leer la palabra de Dios. Tenemos que lavarnos cada día más de nuestros pecados, tenemos que escudriñar las Escrituras, tenemos que darnos un tiempo de oración con Dios, pedirle a Dios: Padre, manda a tu Espíritu Santo, mueve a estas personas, porque es el único. Comentaba algo muy importante mi hermano: ni los videocassettes de autoayuda o los famosos coaching que ahorita están de moda, que te invitan a que tú eres mejor, no te van a ayudar esos. El Espíritu Santo es que te tiene que convencer. Nosotros tenemos que aceptar primero que somos malos, tenemos que aceptar nuestro pecado y después ver, no juzgar a que, por ejemplo, si vemos un asesino en la tele, ay, yo no haría eso. Tú te tienes que convencer que si tú estuvieras en las mismas circunstancias que tuvo esa persona para hacer esa maldad, si tú tuvieras a lo mejor la oportunidad, lo harías, porque tú estás en esa oportunidad, tienes esa oportunidad y lo harías. Y el único que cuando tú te des cuenta de que esa persona que cometió alguna atrocidad puede ser tú, no la vas a juzgar, no la puedes juzgar, porque somos convencidos por el Espíritu Santo que nosotros pudimos estar en el lugar de esa persona. Dice una frase por ahí que la realidad de los humanos supera la ficción. Si son aficionados al cine, el mismo cineasta de Hollywood decía una vez, cuando lo criticaron por una película de terror que había hecho, que mataban personas y, oye, eso es pura ciencia ficción. Él comentó eso: la realidad, si tú supieras, la realidad humana supera a la ficción. Esa es la maldad del mundo, y el único que nos va a convencer de todos esos pecados es el Espíritu Santo. Por eso dice su palabra que Él mandó al Consolador para 3 cosas: para que viniera en cuanto a pecado, porque no creen en Él; en cuanto a justicia, dice, porque me voy al Padre y no me verán más. ¿Por qué? Porque Él vino a pagar, el justo vino a pagar los pecados del injusto. Dios mandó a su Hijo a la cruz del Calvario para sanar todos nuestros pecados, y el que nos va a convencer de eso también es el Espíritu Santo. Cuando llega a tu vida, tú vas a entender que Jesús vino a la cruz del Calvario y ya pagó tus pecados. Así puede venir, como decía el hermano, Satanás puede venir a hablarte: oye, tú hace 10 años cometiste este pecado. Tú lo echas fuera, porque no solamente nos da la potestad, más abajo dice por juicio. ¿Por qué? Porque Jesús ya venció al diablo, ya venció al príncipe de este mundo, para que Satanás no nos juzgue. Él ya fue juzgado, Satanás fue juzgado y fue hallado culpable cuando él fue derrotado en la cruz del Calvario. Así que él no nos puede venir a juzgar ni a decirnos: oye, hermanito, tus pecados no han sido perdonados, no tienes perdón de Dios. No, Él ya fue juzgado. El que nos va a convencer es el Espíritu Santo. Cuando tú escuches la voz de Dios, cuando tú tengas esa convicción de que realmente estás obrando dentro del Señor, como comentábamos la semana pasada, el oír y hacer, es entonces cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas y Él va a convencernos de que no hay más pecado, de que la justicia ya fue, no podemos ser juzgados, porque ya Jesús nos dio esa libertad de ser libres. Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario y después derrotó al enemigo. Y no solamente lo derrotó, nos dio la potestad de nosotros hacer lo mismo. Si el enemigo viene y nos quiere engañar, tenemos la potestad de volverlo a derrotar, de pisotearlo, dice su palabra, de pisotear serpientes y escorpiones. Nos dio esa potestad. Jesús lo venció y nos da esa misma autoridad que Él tuvo para vencer a Satanás por medio de la palabra, nos la da a nosotros, hermanos. Así que tenemos nosotros que estar convencidos de que el Espíritu Santo en nuestras vidas es uno de los agentes de limpieza que nos va a convencer de nuestra santificación y de nuestra purificación. Sí, así es, mis hermanos. Entonces vemos que la santificación llega a nuestra vida primeramente por
obra del Espíritu Santo. Es la primera entidad en nuestra vida que inicia la obra de santificación. Vemos que también viene por la palabra, como ya lo habíamos comentado anteriormente. En Juan 17:17 vemos que viene la purificación, viene a través de la palabra de Dios. Y algo bien importante, la purificación a nuestra vida viene por el altar, por entregar nosotros, por sacrificar en nosotros algo. En nuestra vida como varones hay muchas cosas, hay muchas situaciones que tenemos que entregar delante de Dios, que tenemos que llevar ante el altar del Padre, que tenemos que nosotros soltar y despojarnos, que muchas veces es difícil para nosotros. Toño, tú en algún momento, por servir, por buscar al Señor, ¿haya algo en tu vida o haya algo que tú hayas tenido que entregar? Sí, una de esas cosas es mi tiempo, que ahora sí que orgullosamente lo he entregado y lo seguiré entregando a Dios, porque ahora sí que como joven y por las tendencias que hay ahorita en estos tiempos, yo no estuviera aquí. Yo estuviera siguiendo el mismo paso tal vez de la música o tal vez en otros pasos, pero no dentro de las cosas de Dios. Y una de las cosas que he entregado y me siento orgulloso es mi tiempo y mi juventud a Dios. Así es, mis hermanos. Algo bien importante que mencionaba Toño, el tiempo. ¿Cuánto tiempo le entregas tú al Señor como varón? ¿Cuánto tiempo estamos llevando de nosotros ante el altar como ofrenda? ¿Cuánto tiempo entregamos completamente al Señor? Y es completamente, porque muchas veces decimos, no, pues es que estamos en el servicio, híjole hermano, ¿cuándo va a acabar? Es que tengo muchas cosas que hacer, es domingo, como se comprende que estamos pues en nuestro día de descanso tal vez, pero estamos entregando tal vez si tú te encuentras en la localidad donde apenas empezaron a abrir las iglesias, donde ya se están cerrando otra vez, es el único día que a veces estamos entregando al Señor, 2 horas, 3 horas y estamos, híjole, que ya acabe el hermano porque ya me quiero ir a la casa. ¿Será que hoy acaba temprano? ¿Será que hoy el servicio acaba, no sé, media hora, 1 hora antes? A lo mejor me da tiempo de ir a hacer las compras, a lo mejor me da tiempo de llegar a ver el partido de fútbol. ¿Verdad? Cuidado, mucho cuidado con esto, mis hermanos. ¿Qué es lo que estamos entregando delante de los pies del Señor? ¿Qué es lo que estamos llevando al altar? Esto lo vemos en Mateo 23:19. ¿Qué es lo que estamos llevando como ofrenda delante del Señor? ¿Me ayudas, Toño? Mateo 23:19. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Así es, mis hermanos. ¿Cuál es mayor? ¿Qué es mayor? ¿Que tú lleves tu tiempo ante los pies de Dios o lleves tu tiempo ante los pies de los pasatiempos, ante los pies de las ocupaciones? Tenemos que llevar, tenemos que entregar nuestro tiempo. Te pongo el ejemplo del tiempo, pero ¿qué tal puede ser el trabajo? ¿Qué tal que pueden ser los hijos? ¿Qué tal que puede ser alguna adicción que estés pasando? ¿Qué tal que pueden ser esos pensamientos que no puedes dejar? Tenemos que llevarlos ante el altar. Tiene que haber también de nosotros un sacrificio para que podamos ser santificados y purificados a través también del Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Esto es bien importante. Tenemos que nosotros entregar algo para que en nuestra vida haya santificación, para que en nuestra vida haya esa purificación que el Señor es lo que quiere que haya en nosotros. También vemos una cita, Mateo 12:6. Si estás en casa, recuerda apuntar todo. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Nosotros tenemos que llevar todo lo que en nuestra vida confiere, que tengamos para el Señor, tenemos que entregarlo al Señor, porque porque dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. No precisamente que tú lleves tu ofrenda monetaria ante los pies de Dios, ante la iglesia, que tú lleves tu diezmo, pero que también entregues tu tiempo, porque muchas veces hay hermanos que dicen, pues es que mira, pues no van mis pasos, pero sí van mis pesos. Es que también el Señor está pidiéndonos como varones nuestros pasos. Como el Señor como varones nos está pidiendo que llevemos, entreguemos nuestro tiempo, nuestras fuerzas también en el altar. Que sirvamos, que sirvas a tus hermanos, que si ves que hay algún varón que ha decaído, vayas y le des una palabra de aliento, porque tú no lo sabes, pero el Señor, el Espíritu Santo puede estar obrando
a ese varón a través de tu vida, a través de lo que el Señor te está hablando, que le digas, o inclusive con el solo hecho de, mi hermano, ¿cómo está? Con eso te voy a decir algo. Muchas veces como varones estamos acostumbrados a tener, ¿no?, esa cortina de fortaleza, ¿no? De decir, no, pues es que yo soy hombre y yo me aguanto todo y yo aguanto con todo y yo puedo con todo. Y muchas veces no es así, muchas veces caemos en depresión, caemos en soledad, en frustración. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a cargar con todo, pero la palabra de Dios nos dice que Jesús nos dijo, venid a mí los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Entonces tenemos que llevar delante del Señor nuestras cargas, y a veces no lo hacemos. Y yo te voy a decir algo, varón, si en tu pensar el Señor ha puesto, mira, ve el hermano, se ve raro el día de hoy, se ve raro este domingo, se ve como triste, ¿por qué no vas a hablar con él? El Señor está hablando a nuestra vida para que ese varón pueda ser restaurado con un simple hermano. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Y a veces ni siquiera eso queremos hacer. Termina el servicio, vámonos, a ver, los niños, esposa, vámonos, mujer, vámonos, porque ya es tarde, y ya cuando volteas a ver, ya no está el hermano, desapareció, y no podemos entregar, aunque sea esos 10 minutos extra para hablar con ese hermano que tal vez necesita alguien con quien platicar. Porque muchas veces como varones estamos así, encerrados en nuestro mundo, encerrados también en esa máscara era la palabra que buscaba, en esa máscara de fortaleza, y estamos pasando aflicción, y a veces el Señor puede llegar a nuestra vida. Pero hermano, te voy a decir algo, esto es bien importante. Si nosotros no cedemos esa parte del tiempo, si nosotros no llevamos ante el altar nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestra entrega, nuestra dedicación, el Señor nos va a demandar esto. Tarde o temprano va a venir a nosotros. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir algo, el Señor es tan bueno y tan misericordioso que nos ha entregado el don perfecto y la gracia perfecta, que es la libre elección. Tú decides. Delante de ti está el bien y el mal. Te aconsejo que escojas el bien. Entonces nosotros tenemos la elección. Pero te voy a decir algo, esta elección puede traer consecuencias en nuestra vida. Sí, así es, hermano. Comentabas algo muy importante, ¿no? Lo que es la cita de Mateo 23:19, ¿no? De que qué es más importante, nuestra ofrenda o el altar, ¿no? Eso es lo que comentábamos. Algo muy importante, ¿no? No sé si recuerden el pasaje cuando Jesús fue crucificado. Dice su palabra que el templo de Dios se partió en dos, y quedó a la vista el lugar santísimo, lo que antes en el Antiguo Testamento, el lugar santísimo estaba dividido en dos partes, lo que era la iglesia y la parte santa. Nada más entraba el sacerdote una vez al año para pedir perdón de pecados, lo hacía nada más el sacerdote, para pedir perdón de pecados y para que no le pasara nada al pueblo, ¿no? Eso lo hacían. Aquí estaba preguntando, dice, ¿cuál es mayor? Dice, la ofrenda o el altar. Llevaban su ofrenda, y lo más importante pues era el lugar santísimo, ¿no? El hermano Toño trae su tiempo al altar y Dios lo bendice. ¿Por qué? Porque toda ofrenda que uno hace al Señor es bendecida. El altar es el que purifica. El hermano, como decía, su tiempo lo puede dedicar allá afuera, pero no va a ser santificado. Pero cuando él trae esa ofrenda al altar del Señor, es cuando es purificada. Cuando comentaba hace rato el otro ejemplo de mi hermano, cuando tú le dedicas esos 10 minutos a otro hermano que está en desgracia, que está decaído, esa ofrenda que tú haces es santificada por el Señor, es santificada por el altar, porque tú la estás llevando al altar del Señor. Todo lo que tú hagas, tu ofrenda, ya sea monetaria, sea de tiempo, todas las ofrendas que tú traigas al Señor están siendo santificadas. Es bien importante esto, que tú lo comprendas, hermano, porque lo hemos comentado en muchas ocasiones, que el poquito tiempo o la poquita ofrenda que tú traigas no es nada comparado con las grandes bendiciones que te da Dios. De verdad, no, es algo insignificante. A lo mejor aquí le dedicamos 1 hora, 2 horas a escuchar la palabra de Dios, pero las bendiciones que Dios nos tiene preparado para nuestras vidas
van a ser no de 1 hora, no son de 2 horas, es vida eterna, hermanos, es una salvación que estamos peleando. Vamos a ganarnos una vida eterna por esta hora o por las 2 horas que invertimos, por esa ofrenda que traemos a los pies de Cristo, que traemos a los pies del Señor, que traemos a su altar para que Él nos santifique. Y como comentábamos, no es que seamos santos, nos santifica, nos aparta para el Señor, nos aparta, nos limpia cada día para que nosotros lleguemos con vestiduras blancas a los pies del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer siempre. Toda ofrenda que tú traigas, ya sea tiempo, sea lo que tú dispongas en tu corazón, todo lo que tú traigas a los pies de Cristo, Él los santifica y cada día nos acerca más al Señor. Él nos aparta en ese altar. Por eso decía aquí su palabra. Por eso les digo que uno mayor que el templo está aquí, porque el templo antes era considerado algo sagrado porque estaba el lugar santífico. Cuando Jesús vino a la cruz y dijo, uno mayor está aquí, es que Él nos está acercando a ese lugar santísimo. Él nos está limpiando para que ya no sea el sacerdote el único que entre a ese lugar. Él partió el templo en dos para que nosotros podamos entrar y tengamos una comunión directa con Dios. Ya no vamos a ir, oye pastor, fíjate qué pecado, vamos a matar lo que decía la ley de Moisés, ¿no? Un cordero sin manchas, un cordero recién nacido para salvación de pecados, una paloma. No, ya Jesús, cuando Él dice que uno mayor que el templo está aquí, se está refiriendo a cuando nosotros venimos a Él, a los pies del Señor. Él nos acerca a Cristo, nos acerca a Dios, nos lleva a ese lugar santísimo para que tengamos una comunión directa con nuestro Dios. Así que no tenemos que estar siempre presentes y estar en consagración con Él. Así es, mis hermanos. Entonces nosotros tenemos que estar en consagración constante con Jesús, con Cristo, y recibir su sacrificio, y lo más importante, recibir la eficacia de la sangre de Cristo que fue derramada en el altar, porque antes, como mencionaba mi hermano, era el lugar santísimo, era el tabernáculo, y se consideraba que solo ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, cuando Jesús vino a morir por nuestros pecados, erradicó completamente la idea de que solo en el altar podía estar la presencia de Dios, y ahora la presencia de Dios podía habitar en cada uno de nosotros a través de la purificación por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Entonces, esto es bien importante que nosotros tengamos en cuenta lo que yo les comentaba al principio, que nosotros podamos realmente recibir la purificación a través de la sangre de Cristo. Podemos recibir la purificación a través de su sacrificio, y el hecho de nosotros decir, es que pues yo ya estoy yendo a la iglesia y pues estoy congregándome y yo ya recibí a Cristo, pero pues igual, ¿no? Y me sigo sintiendo culpable, o tal vez sigo llevando en práctica cosas que a lo mejor el Señor, yo estoy consciente que el Señor, que a Dios no le agradan, sigo llevando prácticas, sigo teniendo malos pensamientos, tal vez sigo siendo deshonesto en mi trabajo. Entonces estoy negando la eficacia de la sangre de Cristo y estoy negando la eficacia del sacrificio de Jesús en la cruz. Esto es bien importante, mis hermanos, porque creo que es lo más terrible que nosotros como varones podamos hacer, que es negar la eficacia del sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a ser justificados por su sangre, justificados por su sacrificio. Entonces, esto es bien importante. Y por último, por la fe. ¿En qué hemos basado nuestra fe? Recordemos que ya habíamos explicado qué es la fe, cómo es que se da la fe y en qué debemos de fundamentar nuestra fe. Muchas veces pensamos que por ir a la iglesia ya somos santos, ya somos salvos, ya somos justificados, pero realmente es también la fe lo que nos va a ayudar a nosotros como varones a seguir manteniéndonos en el camino de la santidad, a seguir manteniéndonos en el camino de la purificación. ¿Por qué? Porque ¿en qué estás creyendo tú el día de hoy? Tú que nos estás viendo en casa, ¿en dónde estás poniendo tu fe? ¿Tu fe está en el trabajo? ¿Tu fe está en que tu esposa está yendo a la iglesia y pues ahí yo también, ¿no? Como que alcanzo aunque sea de panzazo, alcanzo a pasar al cielo, ¿no? Alcanzo a ser justificado, aunque sea ya de tropezón, porque mi esposa está yendo. Entonces tu fe está enfocada en tu esposa. Entonces tu fe está enfocada en tus hijos, porque es que mis hijos oran por mí, pues yo con eso la hago, ¿no?
porque a mí me fortalecen las oraciones de mis hijos y de mi esposa. Todos los días oran por mí, así que yo no necesito oración. Muchas veces caemos en ese error como varones de escondernos, ¿no?, en esa protección que brinda la oración. No estamos negando la eficacia de la oración, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces no estamos negando que la oración tenga un efecto, pero nosotros como varones individualmente, nuestra fe no debe estar en la oración de nuestra esposa, nuestra fe debe de estar en Dios. Nuestra fe debe de estar en el Señor y en el sacrificio de Jesús en la cruz. Vemos la última cita, vemos Hechos 26:18. Recuerda que la tenemos de este lado. Dice así: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe para que reciba por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, para que reciban por medio de la fe. Esto es bien importante. El día de hoy, tú que nos estás viendo, ¿en dónde has puesto tu fe? Nuestra fe siempre debe de estar en Dios, debe de estar cimentada nuestra fe en la palabra, como lo habíamos dicho, porque es verdad, porque es veraz, porque vienen todos los preceptos que Jesús vino a enseñarnos a nosotros al venir a morir en la cruz del Calvario. Sí, así es, hermano. Hermano Toño, ¿qué nos tiene de esta palabra de Dios? No, una palabra muy directa para muchos de nosotros, y pues sí, totalmente de acuerdo. Dejar que el Espíritu Santo nos purifique, nos renueve, y también pues saber llegar a ese punto de asincerarnos, de confesar todo, de no quedarnos con nada, porque el diablo pues va a intentar de todo y hace de todo para evitar esa comunicación con Dios. Y pues importante rendir todo a Dios, no quedarnos con nada, y mucho menos con la culpa que el diablo muchas veces carga sobre nosotros. Sí, así es. Esto es bien importante, hermanos. Tenemos que nosotros, ya que estamos creciendo y caminando dentro de la fe, de la vida cristiana, todo cristiano, todo dentro de esta vida cristiana que estamos llevando, tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que ser purificados y santificados. Como resumen, yo nomás puedo decir que tenemos que lavarnos. ¿Y cuál es la palabra que Dios nos usa? Es su palabra para lavarnos, es el agua, es la simbología del agua que nos da. Lavar nuestros pecados, nuestras manchas en el agua que es su palabra de Dios, y ser como agente de limpieza principal para que nosotros lleguemos sin mancha a Jesús, es la sangre del Cordero, la sangre que Jesús derramó, para que nosotros podamos ser santificados. Primero tenemos que ser purificados con la palabra de Dios para que podamos ser santificados aceptando la palabra de Dios, y esto nos va a convencer el Espíritu Santo. Es el único que lo va a hacer, no lo va a hacer nadie más. Tú tienes que estar muy consciente, tienes que estar con los ojos bien abiertos, creer en la palabra de Dios, y para que este proceso se lleve tenemos que tener fe. La fe es lo que va a activar este proceso. La fe que nosotros tenemos en Jesucristo, en Dios, que es nuestro fundamento, es lo que va a venir a activar para que ese proceso de santificación comience, para que tú comiences a creer en Jesús, tú comienzas a creer que tus pecados han sido perdonados, tú comienzas a creer que no vas a ser juzgado por Dios, porque ya Jesús ya vino a la cruz, Él pagó nuestros pecados y ya vamos a llegar a Él sin manchas. Él aceptó el pago del justo por todos los injustos que somos nosotros. Y como comentaba el hermano, no dejarnos engañar por Satanás, que venga a querernos decir, es que tú cometiste ese pecado. No, Satanás ya fue juzgado y fue encontrado culpable y fue derrotado por Jesús en la cruz del Calvario. Y no solo eso, Jesús nos dio la potestad de hacer lo mismo con Él, de hollar serpientes y escorpiones, de echar fuera demonios en su nombre. Así que Satanás no nos puede juzgar, no nos puede hablar, porque nosotros tenemos la potestad que nos dio Jesús de ser llamados sus hijos y de derrotar al enemigo. Hermano. Así es, mis hermanos, tú que estás en casa, si el día de hoy tú estás consciente que has pecado de incredulidad,
porque no has creído realmente en el sacrificio de Jesús en la cruz que desata en nosotros esa purificación. Si tú has pensado que sigues siendo culpable, tú has pensado o inclusive en tu vida todavía hay esos rastros de esas manchas de pecados pasados, de pecados expirados, que el Señor está limpiando poco a poco en tu vida, y tú has pensado, es que me sigo sintiendo igual, y lo más seguro es que pues a lo mejor Dios ni me escuchó, ¿no? Y sigo siendo un pecador delante de Él. Si tú has cometido este error, hoy quiero orar por ti en esta noche. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo declaro sobre cada uno de mis hermanos que nos está observando el día de hoy, que seas tú, Padre, trayendo esa nueva fe sobre sus vidas, seas tú trayendo esa nueva convicción sobre sus corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy sabemos, Señor, que a través de tu sacrificio precioso en la cruz del Calvario y de tu sangre poderosa es que nosotros podemos ser justificados, es que nosotros podemos ser limpios y lavados. En el nombre de Jesús, hoy yo declaro que cada uno de mis hermanos, Dios, en esta noche recupera esa fe que hay en tu sacrificio, Señor. Hoy yo declaro, Señor, que cada uno de mis hermanos es consciente para poder reconocer sus fallas, reconocer sus faltas, reconocer las manchas que hay en su espíritu, y puedan, Señor, a través de tu sacrificio, aceptar, Señor, esa limpieza, esa santificación, esa purificación que solamente tú das, Padre. Hoy te pedimos perdón, Señor, en el nombre de Jesús, por todo pecado, por toda mancha oculta que haya en nuestra vida, por toda mancha oculta que haya en nuestro espíritu, que no hayamos permitido que tú lo limpies, Señor, a través de tu sangre poderosa. Y hoy declaro, Señor, libertad sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Declaro libertad, declaro santidad, declaro justificación y purificación sobre cada uno de ellos, Dios, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por cada uno de los que está conectado hoy en esta noche, Padre. Síguelos bendiciendo, síguelos llenando de salud, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Si entre los espectadores del día de hoy, Señor, hay alguien, Señor, enfermo, Señor, yo te declaro en el nombre de Jesús que traigas, Padre, tu espíritu de sanidad sobre ellos, tu espíritu de salud sobre ellos. En el nombre de Jesús, hoy los declaro, Señor, cubiertos con tu sangre poderosa, Padre, y limpios y justificados y purificados a través de tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, te damos muchísimas gracias por haberte conectado el día de hoy. Te damos muchas gracias por permanecer durante esta transmisión. Te seguimos recordando que te sigas conectando a nuestras transmisiones los días lunes, noches de oración y avivamiento. Si tú necesitas oración, inclusive si tú tienes alguna petición de oración, tú puedes mandar un mensaje a través de la página de Facebook, un mensaje privado por inbox. Tú puedes mandar mensaje, en la página de Facebook está el número de contacto a través de WhatsApp. Tú puedes mandar un mensaje de texto de WhatsApp si tú tienes alguna petición de oración. Los días lunes a las 8 de la noche estamos llevando a cabo la transmisión de oración, noches de oración y avivamiento. Los días jueves, como el día de hoy, estamos en nuestra noche de vencedores. Conéctate, no te olvides conectarte la siguiente semana porque viene un tema muy especial: justicia de Dios. Como muchas veces nosotros queremos hacer justicia por nuestra mano propia, pero tenemos que esperar el tiempo perfecto del Señor, porque Él va a hacer justicia sobre nuestra vida. Te recomiendo también, si hay pequeños en tu casa, los pongas a ver nuestra transmisión de Igle Kids, porque te voy a decir algo: los niños pasan mucho tiempo ante el teléfono, y aunque sea 40 minutos, una hora, le podemos robar terreno al enemigo. Conéctalos a la transmisión de Igle Kids los sábados a las 11 de la mañana. Están bien interesantes, bien bonitos, con mucho amor y mucho cariño. Las instructoras hacen este programa para llevárselos a los pequeñines que no pueden llegar todavía a la iglesia. Pero si tú estás viendo esta transmisión y hay pequeñines cerca de ti, tus hijos, sobrinitos, primitos, los que tengas ahí, pónselas, porque yo te aseguro que va a ser de bendición para sus vidas. Igualmente, nuestra transmisión de Jóvenes en Acción a las 9 de la noche los días sábados. Conéctate a las transmisiones, y si tienes jóvenes en tu casa, conéctalos a las transmisiones porque va a ser de bendición para sus vidas. Y por último, los días domingos a las 8 de la noche, nuestra reunión Avivando Nuestra Ciudad. No te la pierdas. Ya sabes que el Señor habla todos los días a través de todas las transmisiones, a través de su palabra. Nos sigue hablando, nos sigue enseñando, nos sigue instruyendo. Te damos muchas gracias. Hermano Merced, muchísimas gracias. Gracias, hermano.
Toño, muchas gracias por haber estado con Gracias a nosotros. ustedes por la oportunidad. Y recuerda que Somos iglesia y y estamos estamos avivando avivando nuestra nuestra ciudad. ciudad. Bendiciones.